La vida de Santa María Goretti, capítulo 10, la glorificación. La noticia del martirio de María Goretti se extendió rápidamente por todo el mundo católico. El pontífice de ese tiempo, San Pío X, se interesó vivamente por esta pequeña mártir del siglo XX. El cardenal Alquiles Ratti, futuro Pío XI, fue personalmente a visitar el sepulcro de la jovencita en Netuno y a encomendarle el difícil cargo que le habían asignado, de nuncio en Polonia. Después, cuando fue pontífice, puso mucho interés en que se adelantara la causa de su beatificación. El primer monumento en honor de María Goretti se inauguró en Netuno, en el Santísimo de Nuestra Señora de las Gracias, en 1904, apenas 2 años después de su muerte. En 1935 se empezó el proceso de canonización con la recolección de datos juramentados de todas las personas que supieran detalles de la niña. En 1938 se encomendó a un padre pasionalista que se encargara de reunir todos los datos y noticias posibles. Verdadera mártir. En 1945 el Papa Pío XII reconoció que María Goretti sí fue una verdadera mártir, que ofreció su vida por defender la virtud de la castidad por amor a Dios. Beatificación. El 27 de abril de 1947, en presencia de la mamá Asunta y de los hermanos Mariano, Ercilia y Teresa, el pontífice Pío XII declaró beata a la niña María Goretti en la Basílica de San Pedro en Roma. Encuentro con la mamá. Ese mismo día en la Basílica, el sumo pontífice quiso saludar a la mamá de la nueva beata, doña Asunta. Ella cuenta cómo sucedió esto. Cuando yo vi que se me acercaba el Santo Padre, dije: Madre Santísima, ayúdame. El sumo pontífice me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: Bienaventurada madre, feliz madre, madre de una beata. Teresa, la hermana menor de María Goretti, ya en ese tiempo era religiosa y narra que el Santo Padre estaba tan emocionado que lloró juntamente con ellos. Asunta estaba felicísima. Toda la multitud allí presente deseaba ver a la feliz mamá de la beata, y si no hubiera sido porque la guardia pontificia la protegió y la escondió por un rato detrás de un altar, la habían sofocado en su silla de ruedas. Cuando la muchedumbre se alejó de la basílica, la volvieron a sacar. Las reliquias, los restos de María Goretti fueron ovacionados con gran entusiasmo en las calles de la ciudad de Roma. Luego fueron llevados a la casa generalicia de los padres pasionistas y allí durante 3 días se le hicieron piadosos festejos con gran concurrencia de fieles y se celebró una solemnísima misa pontificial presidida por el cardenal Micara. Allí estuvieron desde el 27 de abril hasta el 15 de mayo, recibiendo la visita de centenares y miles de fieles. Luego fueron llevados a varias ciudades de Italia, donde sus obispos y cardenales le celebraron solemnísima fiesta. Al fin volvieron a Netuno y allí se celebraron solemnes festejos en su honor. La canonización. El Santo Padre decretó que el 24 de junio de 1950 sería canonizada o declarada santa la jovencita María Goretti. Aquel era un año santo y por lo tanto había enorme afluencia de peregrinos en Roma por el extraordinario número de peregrinos que habían anunciado su asistencia a la canonización de la niña mártir. La celebración no se hizo en la Basílica de San Pedro, sino en la plaza, pero esa misma inmensísima plaza resultó pequeña para la incontable multitud que llenó también las avenidas y calles cercanas. Más de medio millón de fieles llegados de todas las partes del mundo asistieron a la canonización de esta niña pobre y humilde.
Así honra a Dios a las personas humildes y generosas que lo aman. Toda la familia Goretti estuvo presente en esta impresionante ceremonia. También el hermano Angelo, que llegó de Argentina. Esta canonización era extraordinaria. Hasta entonces, la iglesia había canonizado mártires que murieron por defender la fe, pero ahora canonizaba a una niña que por amor a Dios murió por defender su castidad. Caso único. Este fue el primer caso en la historia de la iglesia en el que una mamá asiste a la canonización de su hija. Fue también la primera mártir canonizada en el siglo XX, en el que hubo luego tantos mártires en la iglesia católica. Honor a la madre. Cuando mamá Asunta apareció en una de las ventanas del Vaticano, todas las miradas se volvieron hacia ella y una inmensa aclamación y un atronador aplauso acompañaron este saludo. El presidente de la República, Luis Einaudi, y su esposa Ida se pusieron de pie en el palco de honor y le rindieron muestras de aprecio y admiración. El primer ministro, el famosísimo Alcides de Gasperi, la saludó también con entusiasmo. La procesión, desde la puerta de la Basílica de San Pedro, empezó a desfilar una procesión interminable de sacerdotes y religiosos cantando las letanías de los santos. Por encima de todas las cabezas apareció la figura imponente y majestuosa del Santo Padre Pío XII, llevado sobre la silla gestatoria y cubierto con un hermoso palio. Apenas el Papa se sentó en su trono, la inmensa multitud guardó silencio. La proclamación. Llegó el momento más emocionante y solemne. Una religiosa estaba junto a la silla de ruedas de Asunta y le iba traduciendo lo que el pontífice iba diciendo en latín después de invocar las luces del Espíritu Santo. Dijo el Papa con voz majestuosa y solemne: aprobamos y ordenamos que la beata María Goretti sea venerada como santa y la inscribimos en la lista de los santos. Al oír esto, la inmensa multitud prorrumpió en frenéticos aplausos y grandes gritos de alabanza y júbilo. Mamá Asunta no pudo contener la emoción y estalló en copioso llanto. Gruesas lágrimas corrían por su mejilla y quedó como extasiada, como si no se diera cuenta de lo demás que pasaba a su alrededor. Las campanas de la Basílica de San Pedro empezaron a repicar, y lo mismo hicieron las campanas de los 300 templos católicos de Roma. Una blanca paloma, tras largo revolotear por la plaza de San Pedro, vino a posarse sobre el trono papal. El mensaje. Luego el sabio pontífice pronunció un mensaje que las ondas de radio llevaron a países de todos los continentes. Dijo así: jóvenes de todo el mundo, grupo preferido por Jesús y por nuestra santa religión, tienen el propósito fuerte de resistir valientemente con la ayuda de Dios los ataques contra la pureza. Miles de voces juveniles respondieron a voz en grito: sí lo estamos, sí lo estamos. Luego preguntó: padres y madres de familia, ¿quieren tomar en serio la obligación de vigilar y cuidar la pureza de sus hijos? Miles de voces de gente mayor le respondieron: sí lo queremos. Y el pontífice añadió: viajamos por este mundo, por terrenos pantanosos y palúdicos, llenos de peligros para enfermarnos del alma, pero sobre nosotros brilla un cielo azul que nos recuerda el paraíso eterno que nos espera. A ese paraíso subiremos por medio de un gran amor a Cristo, que nos lleva a hacer cualquier sacrificio con tal de no ofender a Dios. La mirada de ese paraíso fue lo que hizo que María Goretti prefiriera morir antes de pecar. Mamá Asunta decía luego: hoy sí me he dado cuenta de cuán generoso es nuestro Señor
para premiar a los que hacen sacrificio con tal de no ofenderlo a él. Audiencia papal. Al día siguiente, Pío XII le concedió a Asunta una audiencia como las que concede a los jefes de Estado. Al verla llegar, se levantó de su sillón y se fue a la silla de ruedas a saludarla. Charlaron privadamente durante 20 minutos. Luego le regaló un cuadro muy artístico enmarcado en plata que ella tuvo en su habitación hasta la muerte. Al salir felicísima de aquella audiencia decía: lo que el Santo Padre me dijo, eso no se lo cuento a nadie. Es para mí como un secreto de confesión. La urna. Para la canonización fue llevada nuevamente a Roma la urna con los restos de María Goretti y expuesta en varios de los templos más famosos de la ciudad, a donde llegaron miles de peregrinos a visitarla y a encomendarse a la nueva santa. En el viaje de vuelta hacia Netuno, se fue deteniendo la urna en las ciudades por donde pasaba, y allí recibió las señales de simpatía y de devoción de gran cantidad de personas devotas. Oleada de simpatía, pero lo más importante fue que la canonización de esta sencilla niña campesina, martirizada por defender su castidad, suscitó una oleada mundial de simpatía, y en todos los países y continentes se le erigieron altares y se fundaron asociaciones juveniles que tienen por fin imitar sus ejemplos de virtud, hasta el heroísmo por defender la castidad, y los favores y gracias que ella ha obtenido de nuestro Señor a favor de quienes le rezan con fe son verdaderamente admirables e incontables. Durante el Concilio Vaticano, 1800 obispos fueron a visitar la tumba de María Goretti y a encomendarse a ella, y dejaron sus firmas estampadas en el libro de recuerdos de su santuario. Le encomendaron especialmente la niñez y la juventud de su diócesis, que en estos tiempos modernos corren tan espantosos peligros de corrupción. En Netuno, donde están sus restos, le levantaron un hermoso santuario en su honor, que es visitado por fieles devotos de todo el mundo. Los milagros de María Goretti para su canonización. Para la canonización de María Goretti, la Santa Sede aceptó dos milagros como inexplicables por la ciencia humana. El primer milagro fue el del obrero José Cupo, que el 8 de mayo de 1947 estaba haciendo estallar con dinamita una roca cerca de Roma, y se le vino un inmenso bloque de piedra que le destrozó completamente el pie derecho y le produjo una fuerte hemorragia interna en la pierna. De hecho, el pie se le hinchó de manera impresionante. El tratamiento habría sido sumamente largo y costoso, pero él rezó y se encomendó con toda fe a María Goretti, a la que le tenía mucha devoción. Esa noche se le apareció ella en sueño y lo consoló, y le prometió que haría desaparecer el mal. Cuando después de media hora se despertó, el pie estaba completamente curado, como si nada le hubiera pasado. Los médicos no pudieron explicar semejante curación instantánea. El segundo milagro para su beatificación y canonización fue el de Ana Grossi, también en Roma, la cual en abril de 1947 sufrió de una inflamación en el pecho que casi le impedía respirar. La inflamación iba en aumento y las drogas no le producían ninguna mejoría. El día 4 de mayo, empezó a encomendarse con toda fe a María Goretti, pidiendo su ayuda y curación, y al día siguiente estaba completamente curada. Los médicos que la habían tratado no lograron explicarse cómo se produjo esa curación rapidísima y total. Después, en muchísimos sitios del mundo, las personas devotas han obtenido de Santa María Goretti que les obtenga de Dios admirables favores para la salud del cuerpo y especialmente para librarse de peligros para el alma. La juventud que se encomienda a ella obtiene la gracia de apreciar mucho la santa pureza, de lograr defenderla y de observar una buena conducta agradable a Dios nuestro Señor.